Mundo ALB, es un gusto estar con ustedes. Yo soy Piso y me encanta la oportunidad de platicar con ustedes de tecnología, de gobierno, de redes sociales, de aplicaciones. Es un gusto vernos. Nos vemos cada que a ustedes les dé la gana. Vimos un proceso de evolución en el uso de las redes sociales en distintos ejercicios políticos. Desde un Obama que usó las redes sociales, digamos, en su forma más natural. Los likes, los corazoncitos, el retuitear, el compartir eran signos inequívocos de apoyo a una campaña y a posicionamientos. Después vimos, por ejemplo, cómo cambió a una red social más utilizada para el refuerzo de ciertos planteamientos y ciertas ideas, en el caso de Trump, pero que hacía uso de todas las 20 cosas que usted no debería de hacer en una red social: mentir, atacar, denostar, y eso vemos que le funcionó. Y en el caso de las elecciones mexicanas vemos un siguiente paso evolutivo en las redes sociales y no se trató tanto de ver qué tanto apoyaba o no la gente a un candidato o una postura en particular. Tampoco se trató de ver si la gente éramos víctimas o no de las fake news, del caso de noticias falsas y rumores que se difunden a través de las redes, porque ya habíamos una sociedad, digamos, un poco más preparada para ello. En este caso se trató de ver qué tanto los políticos estaban escuchando y atendiendo lo que la sociedad estaba expresando a través de las redes sociales. Y queda claro que quienes escucharon y atendieron en términos discursivos lo que la gente estaba diciendo, tuvieron mucho mejor éxito en la comunicación que realizaron. Quienes creyeron que controlaban al estilo de la vieja guardia de la comunicación política electoral, claramente fallaron. Hay varios candidatos. En general, el partido de Morena, si algo hizo bien, es que no solamente a partir del proceso electoral, sino con un buen tiempo de anticipación, años podríamos decir, había venido alimentando y comunicándose con redes sociales afines a ellos en todo el país. En el caso de Meade, por ejemplo, el candidato del PRI, no obstante, hacía una comunicación que trataba de generar una empatía con la ciudadanía. Esta empatía estaba basada en mensajes, muchos de ataque, en incendiarios, en picar las costillas o sacudir el avispero. A diferencia de un López Obrador, de quien vimos que lo que hacía era un refuerzo y hacía eco de las quejas que la ciudadanía estaba expresando en términos de plataformas sociales o políticas. ¿Qué necesitaba el país? Hoy vemos con gusto los ciudadanos cómo los políticos han tenido que moldear la forma en la que se comunican y la forma en la que nos escuchan, es decir, incluso validar que nos escuchan. Hoy veo una clase política que comienza a utilizar mejor las redes sociales porque comienzan a entender que no se trata de un medio que va de lo individual en broadcast a todos, sino que implica comunicación uno a uno de manera masiva, y a veces no es fácil entender este concepto. Pero veo que un Andrés Manuel, por ejemplo, ha manejado atinadamente las redes sociales por una cosa: han sabido darle ese elemento de jiribilla a las respuestas, del uso de la característica misma de la red social para alimentar la viralidad que puedan tener sus mensajes. Bueno, me parece que hizo un ejercicio muy bueno en su momento Anaya. No obstante, no logró un éxito en términos de comunicación como se esperaba. Él fue uno de los políticos que tomaba y discutía con la gente temas sin llegar a la denostación, sin encenderse mucho, pero era capaz de mantener un hilo discursivo con distintos ciudadanos sobre distintos temas, y lo hacía de una forma en la que no se sentía una distancia entre el político y el ciudadano muy alta. Al contrario, lograba una empatía en la conversación relevante. Eso es algo que me llamó mucho la atención durante la campaña. Las redes sociales mismas están mutando, y lo hemos visto a partir del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y del final del proceso electoral. De entonces a la fecha hemos visto un fenómeno muy interesante, y es como pocas veces está enfocada la crítica a quien critica, porque las redes sociales hoy rápidamente neutralizan a quien quiera generar una crítica, y no está siendo sencillo demostrar desagrado o no estar a favor o compatible en alguna idea en particular que tenga el gobierno electo. Y será un ejercicio muy interesante ver cómo vaya evolucionando, porque hoy lo que vemos es que los funcionarios que están siendo electos están tomando las redes sociales como los primeros vasos comunicantes con la ciudadanía sobre sus planes de trabajo, sobre la prioridad de los temas que quieren ir implementando, y esto le permite a la ciudadanía este ejercicio tan deseado de construcción de políticas públicas en conjunto, y nos permite dirimir o discutir con los funcionarios electos y con los candidatos a ciertos puestos de
de trabajo, la forma en la que la ciudadanía estamos viendo la prioridad con la que deben atenderse los problemas. Hay varias cosas que llaman la atención de la forma en la que Trump utiliza Twitter particularmente. Notemos que cada que hay una crisis real o un problema real en su administración, en paralelo le acompaña un tuit loco de Donald Trump. Él es un experto en desactivar sus propias crisis, creándose crisis adicionales. Y esto es lo que resaltaba hace un momento que comentábamos de cómo Trump utilizó las redes sociales con toda la lista de lo que no se debería de hacer y le funcionó muy bien porque es un maestro no solamente del mensaje, sino del timing. ¿A qué hora y en qué momento pongo un mensaje que va a lograr qué objetivo? ¿Va a lograr distraer? ¿Va a lograr enfocar la atención en algún tema? Es un caso muy relevante el de Trump, porque con toda la crítica que se puede hacer a lo poco ducho que sea como presidente, como genio de la comunicación y la imagen política en redes sociales, me parece que sería innegable. Yo mandaría a ALB a todo político que no esté consciente de que hoy no es nada más que la tecnología ayude a que los ciudadanos tengamos una voz. Le ayuda al político a acercar y construir en conjunto políticas públicas. El que no lo esté usando no vale un byte.